Muy buenas tardes, siendo las 12 horas con 44 minutos de este día, martes 15 de julio del 2014, se da inicio a la tercera sesión ordinaria correspondiente al mes de julio. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, Erendia Viviana Mancía López, consejero Roberto José Quijano Sosa, así como a la secretaria ejecutiva Rebeca Félix Ruiz. Bien, secretaria ejecutiva, por favor pase a lista de asistencia para verificar que existe el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros por orden alfabético. Gomellano León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Erendira Viviana. Presente. Quijano Sosa Roberto José. Presente. Consejero presidente, me permite informarle que se encuentran presentes 3 consejeros ciudadanos para integrar pleno. Gracias. Contando con la presencia de 3 consejeros ciudadanos de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los numerales 22 y 24 y demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC, se integra pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se adopten en esta tercera sesión ordinaria del mes de julio del 2014 del Pleno del Itaí-BC serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiere a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas Itaí-BC, como bien lo establece el reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el propio reglamento de sesiones. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Secretaria Ejecutiva, por favor, de lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Me voy a permitir a dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta tercera sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del Itaí-BC. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del Itaí-BC, celebrada el día 1 de julio de 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 27 de junio al 10 de julio de 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Informe mensual de seguimientos y avances por parte de la Secretaria Ejecutiva. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso de proyectos de resolución de recurso de revisión, a saber: 104-2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Ensenada. 139-2013, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 151-2013, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 159-2013, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 173-2013, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 180-2013, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 1 del 2014, presentado en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. 7-2014, presentado en contra de la Comisión Estatal de Energía. 8-2014, presentado en contra de la Comisión Estatal de Energía. 89-2014, presentado en contra del Ayuntamiento de Salvatierra, Guanajuato. 4.5. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la política interna para pagos de bienes y servicios, así como de sus comprobaciones. 4.6.
Presentación, discusión y aprobación en su caso de la norma administrativa de bienes muebles. 4.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso en suplencia en actividades, funciones diarias al puesto del consejero ciudadano titular por el consejero ciudadano suplente licenciado Roberto José Quijano Sosa. 5. Asuntos generales. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. 7. Clausura de la sesión. Gracias. Bien, compañeros consejeros, se somete a su consideración el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria, para que si así lo desean la desincorporación de algunos de los temas que han sido considerados en el orden del día o en los términos del artículo de lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-IBC sean incorporados al mismo aquellos asuntos que no requieran de examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Bien, si desean intervenir en esta parte, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Gracias López, sin comentarios. Roberto Quijano Sosa, sin comentarios. Un servidor, si quiero tomar el uso de la voz y poner a consideración de este pleno en lo relativo a los puntos 4.4.2, 4.4.3 y 4.4.5, es lo relativo a la presentación, discusión y aprobación de los proyectos de resolución enumerados identificados como WR/139 2013, WR/151 2013 y WR/173 2013, mismos que han sido acumulados, por lo cual pongo a su consideración que sean expuestos en un solo momento, aunque la votación se haga por separado cada uno de los recursos, sí que sean expuestos en un solo momento por el consejero que le corresponde. Asimismo, también solicito a este pleno la desincorporación de los puntos 4.5 y 4.6 del orden del día, toda vez de que aún estamos los propios consejeros revisando y analizando el contenido de estos documentos, de estas políticas, estas normas que son sometidos a la consideración de parte de la contadora Isabel González. Por tal motivo le solicito su anuencia para la desincorporación de los mismos del orden del día. Entonces, si gusta, por favor, secretaria ejecutiva, sea tan amable en someter en votación económica la propuesta del orden del día modificado conforme lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-IBC para celebrar esta sesión ordinaria del mes de julio. Asimismo, atento a lo establecido en el artículo 29 del mismo ordenamiento, someta a consideración del Pleno la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo en los puntos 4.1 y 4.2 del orden del día concernientes al acta de la sesión anterior y a la correspondencia que ha sido recibida, toda vez de que nos han sido remitidos estos documentos, mismos que ya hemos revisado y hemos dado lectura a cada uno de los consejeros. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-IBC, se preguntan los consejeros si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificada y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2, sometido a su consideración en votación económica, solicitando sesiva levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor de la primera de las propuestas. Enseguida, a favor de levantar su mano quienes estén en favor de la dispensa de la lectura de los documentos señalados. Consejero presidente, me permito informarle que existen 3 votos a favor de sus propuestas del orden del día. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para desahogar la tercera sesión ordinaria del mes de julio de este pleno. Bien, secretaria ejecutiva, por favor, de lectura al primer punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del ITAI-IBC, celebrada el día 1 de julio de 2014, dispensada la lectura por remisión anticipada.
Gracias. Bien, toda vez que, como bien lo menciona, fue dispensada la lectura de dicha acta de la sesión anterior, si algún consejero quiere hacer algún comentario respecto a su contenido, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Sin comentarios. Roberto Quijano, sin comentarios. Servidor, no tengo comentarios, por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación económica el acta de la sesión referida. Se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de aprobar el acta citada, lo cual es sometido a su consideración en votación económica, para lo cual se les solicita levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de aprobar el acta ya señalada. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 1 de julio del 2014. Se le instruye secretaria ejecutiva para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del instituto, pero engrose que de la misma se haga. Si no hay más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 27 de junio al 10 de julio de 2014. Dispensada su lectura por remisión anticipada. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura de los documentos remitidos para su desahogo en este punto, se pone a consideración ustedes, consejeros, si desean hacer algún comentario respecto al contenido de estos documentos, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Gracias, Mací López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Servidor, no tengo comentarios, por lo que le solicito, secretaria ejecutiva, continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Informe mensual de seguimientos y avances por parte de la secretaria ejecutiva. Gracias, secretaria ejecutiva. Para el desahogo de este punto se le concede el uso de la voz hasta por un término de 10 minutos. Gracias, consejero presidente. Consejeros ciudadanos, pues solo me resta indicarle que me quedo a sus órdenes para cualquier comentario, derivado de que la información fue remitida conjuntamente con la convocatoria en el formato que se ha venido ya informando a este pleno. Es cuanto, consejeros. Muchas gracias, secretaria. Bien, consejeros, toda vez que, como bien lo menciona la secretaria ejecutiva, fue remitido a cada uno de nosotros el informe correspondiente. Si alguno de ustedes desea hacer algún comentario respecto al mismo, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Mací López, únicamente comentar que ya circulé justamente observaciones que hice a este informe que presenta la secretaria ejecutiva, de tal forma que pudieran ser, pues, desde luego después tener una reunión al respecto para discutirlas. Es cuanto. Gracias. Bien, no sé si un comentario. Sin ningún comentario. Roberto Quijano, sin comentarios. Gracias. Un servidor, no tengo comentarios, por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso de proyecto de resolución de recurso de revisión, iniciando con el identificado con el número 104-2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Ensenada. Muchas gracias. Bien, para el desahogo de este punto, le vamos a hacer el uso de la voz a la consejera Diana Maciel para que exponga el mismo. Gracias, consejeros. Bien, me permitiré leer la solicitud realizada al 20º Ayuntamiento de Ensenada. Es bastante extensa. Bien, y fue dividida en 8 puntos. Número 1. Copia digitalizada de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ensenada, Baja California, del decreto de la Secretaría de Educación Pública, por el cual se declara monumento artístico en inmueble conocido como Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, mismo que se publicó el 4 de febrero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Transitorio artículo 3. Copia de la correspondencia de Riviera con el Instituto Nacional de Bellas Artes relativas a lo solicitado. 2. Copia digitalizada de la fecha en que se desmanteló la herrería del Riviera, salones, jardines, etc. Copia del documento aprobatorio para la remoción y venta de la herrería por el Instituto Nacional de Bellas Artes,
copia de las facturas de venta indicando el valor de la misma, los nombres de los adquirientes de la herrería desmantelada del Riviera, lista de la herrería antes mencionada y de los lugares de los cuales se quitó, indicando si son puertas, rejas, etc. Copia de la correspondencia del Riviera con el Instituto Nacional de Bellas Artes correspondiente al solicitado y la copia de autorización por parte del Consejo Técnico del Riviera. Punto 3. Copia digitalizada del archivo fotográfico, técnico, científico y bitácora de restauración de los murales de las paredes de Riviera, indicando materiales usados, estudio de los originales y materiales utilizados en la restauración de los murales de las paredes de Riviera, indicando materiales usados, estudio de los originales y materiales utilizados en la restauración. Protocolo utilizado, copia del documento de autorización del INBA, archivo curricular del equipo encargado de restaurar y conservar la obra pictórica de Alfredo Ramos Martínez, copia de la factura del equipo humano que realizó el trabajo conteniendo los datos del trabajo realizado, copia de la correspondencia de Riviera con el INBA correspondiente a lo solicitado y la copia de autorización por parte del Consejo Técnico de Riviera. Punto 4. Copia digitalizada de la autorización del INBA para efectuar los trabajos de restauración, repintar y mover las pinturas de Alfredo Ramos Martínez localizadas en el Salón Casino, Capilla, Bar, Lobby, etc. del Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. Copia digitalizada del proyecto para realizar la obra, archivos fotográfico, técnico, científico y bitácora, expediente curricular del equipo humano aprobado para realizar el trabajo de análisis de las pinturas antes y después del realizado el trabajo, análisis de los materiales originales y análisis de los materiales usados en el trabajo, copia de la correspondencia de Riviera con el INBA correspondiente a lo solicitado y la copia de autorización por parte del Consejo Técnico del Riviera. Punto 5. Copia de los protocolos nacionales e internacionales en los cuales se basaron los parámetros para realizar el trabajo de restauración, limpieza. Copia del documento aprobatorio de los protocolos del INBA, copia de correspondencia de Riviera con el INBA correspondiente a lo solicitado y copia de autorización por parte del Consejo Técnico del Riviera. Punto 6. Copia de la correspondencia referente a la restauración pictórica del Riviera con el INBA y con Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble con el Consejo Técnico del Riviera y los restauradores. Solicito copia del solicito copia del acta del Consejo Consultivo y Consejo Técnico donde se aprobaron todos los cambios y el nombre de los consejeros y copia de recibido del oficio 027/2013 enviado por Riviera. Punto 8. Copia del oficio 027/2013 recibido por Sindicatura Municipal de Ensenada enviado por el Riviera. En principio, la respuesta a la solicitud que hizo el sujeto obligado condiciona la respuesta que debe esperar información por parte del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, por lo que es inadmisible que el sujeto obligado responda a una solicitud de acceso a la información pública informando que podrá estar en aptitud de responder hasta en tanto recibe información de otra dependencia. Posteriormente, el sujeto obligado hace entrega parcial de información, por lo cual me permitiré leer en los que este proyecto propone ordenar la entrega de la información, porque en otros puntos fue satisfecha la solicitud de acceso, por lo cual se propone el sobreseimiento. Es importante mencionar que manifestó la parte recurrente, que la información proporcionada por el sujeto obligado no es verídica. Sin embargo, este instituto no cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos emitidos por parte de las autoridades. Bien, la información la cual ordena este sujeto obligado, ordena este órgano garante entregar la información es copia del documento aprobatorio para la remoción y venta de la herrería por Instituto Nacional de Bellas Artes. Copia de las facturas de venta indicando el valor de la misma, los nombres de los adquirientes de la herrería desmantelada del Riviera, lista de la herrería antes mencionada y de los lugares de los cuales se quitó, indicando si son puertas, rejas, etc. Copia de la factura del equipo humano que realizó el trabajo conteniendo los datos del trabajo realizado. Copia de la correspondencia del Riviera con el INBA
correspondiente a lo solicitado y la copia de autorización por parte del Consejo Técnico Riviera. Copia digitalizada del proyecto para realizar la obra, archivo fotográfico, técnico, científico y bitácora. Expediente curricular del equipo humano aprobado para realizar el trabajo, análisis de las pinturas antes y después de realizado el trabajo, análisis de los materiales originales y análisis de los materiales usados en el trabajo. En este caso, solo procede la entrega de la información en dos supuestos. A. Que exista consentimiento expreso de los titulares de los datos personales, es decir, de quienes participaron en las obras de restauración. B. Que dentro de los requisitos para participar en dicho proyecto se haya requerido algún grado de escolaridad o estudios específicos. En tal caso, se deberá dar a conocer únicamente los datos que fueron requisitos indispensables para poder participar en dicha obra. Copia de los protocolos nacionales e internacionales en los cuales se basaron los parámetros para realizar el trabajo de restauración, limpieza y copia del documento aprobatorio de los protocolos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Asimismo, es procedente ordenar al sujeto obligado a que entregue a la parte recurrente el oficio 027/2013, el cual fue enviado por el Centro Cívico y Cultural Riviera Maya. Bien, pues de conformidad entonces con lo expuesto anteriormente, este instituto, este órgano garante, propone revocar la respuesta del sujeto obligado para que se emita una nueva en donde otorgue acceso a la información antes descrita. Gracias, consejera. Consejero, si desea hacer algún comentario respecto al proyecto de resolución que nos ha expuesto la consejera, se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Roberto Quijano Sosa, sin comentarios. Gracias. Un servidor, no tengo mayores comentarios, únicamente de acuerdo con el proyecto, porque ha quedado evidente que se transgrede el derecho del recurrente, lo recurrente, a darle acceso a la información, que además es información que se debe entregar en la vía solicitada por el mismo, que es la vía electrónica. Bien, si no hay más comentarios, secretaria ejecutiva, le voy a solicitar, sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión 104/2013, en virtud del cual se propone se revoque la respuesta del sujeto obligado y se ordene entregar la información solicitada por el hoy recurrente, sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Roberto Quijano Sosa, a favor del proyecto. Maciel López, a favor. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto e identificado, por lo cual se le instruye a la secretaria ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Conforme aprobación del Pleno para la modificación del orden del día, se continúa con el desahogo de los proyectos de los recursos identificados con el número 139, 151 y 173, todos del año 2013, presentados en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias. Para el desahogo de este punto, le vamos a conceder el uso de la voz al consejero José Roberto Quijano Sosa para que nos exponga dichos proyectos que han sido acumulados. Muy bien. Buenas tardes de nueva cuenta, consejero, secretario ejecutivo. Como se acordó, estos 3 expedientes identificados como
con recurso de revisión 139, 151 y 173 fueron acumulados en los términos supletorios del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y me voy a permitir leer de manera sucinta la solicitud de cada uno de estos recursos, haciendo un estudio, un análisis técnico jurídico y al final el sentido de la resolución que se propone en cada uno de ellos. El identificado con el recurso de revisión 139/2013 se trata de un recurso promovido en contra de una resolución del Poder Judicial del Estado que dice así en términos sucintos: sentencia ejecutoria dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el TOCA 673/2012 del pasado 28 de junio del 2012, publicada el 2 de julio del 2013 en el Boletín Judicial, derivada de la apelación presentada contra la sentencia definitiva dictada en el juicio 1280/2012 del Juzgado Quinto de lo Civil de Mexicali, presentado en el presente negocio, teniendo entendido el actor mediante solicitud de información electrónica 2003/2013 autorizó a que se le dé publicidad a sus datos personales. En el asunto recurso de revisión identificado con número 151/2013, también el recurrente solicita versión pública en la que no se supriman los datos de identidad de la parte actora y de los documentos públicos mediante los cuales se acreditó la personalidad en dicho negocio. En el recurso de revisión 173/2013, el recurrente solicita se publique el nombre del actor y las documentales públicas, que fueron documentos base de la acción, ofrecidas como pruebas y de las cuales se desprende la personalidad del suscrito y de mi representada, y en general cualquier documento público que no contenga la calidad de confidencial o reservado por la ley. Muy bien, al contestar el sujeto obligado los recursos que se mencionan, los tres de ellos, el sujeto obligado menciona que ya se le otorgó a cada uno de los recurrentes la versión pública digitalizada del contenido íntegro de dichos documentos, por ser dichos recurrentes partes en los juicios de referencia. Muy bien. Sin embargo, en el asunto identificado como recurso de revisión 173, el tribunal de referencia menciona que se hizo una versión pública de dicha resolución y que fueron protegidos los datos personales contenidos en la misma. Muy bien, el estudio que hace este instituto básicamente lo divide en dos agravios. El agravio A dice a la letra que el sujeto obligado se niega a entregar y dar acceso a la información solicitada y se niega a dar publicidad de manera gratuita y sencilla de obtener. Bien, el agravio B es en el sentido que la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación se publican los datos del quejoso, así como los datos de los tribunales que emiten la resolución. Es incomprensible y totalmente contrario a derecho que el Poder Judicial omita o restrinja la información emitida en sus sentencias ejecutorias y por ende totalmente violatorio de derechos humanos y constitucionales de su persona y su representada. Bueno, se hace un análisis en el estudio de cuál es el objeto de la ley y estamos concluyendo que de alguna manera es no darle publicidad, si bien es cierto es darle publicidad a estos documentos, no en los términos que lo pretende el recurrente. De hecho, en el caso concreto la recurrente manifiesta: es de suma importancia para los clientes que represento, para lo cual es mi voluntad darle publicidad. Frase que se interpreta que la publicidad a la que pretende hacer referencia la parte recurrente no es la de hacer pública la información en posesión de los sujetos obligados, sino la de divulgar información por ser voluntad de la parte recurrente y considerarla importante. En este caso, la sentencia que se requirió a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen, es decir, pretende que se extienda la noticia del contenido de la sentencia requerida por ser importante para sus clientes. De las respuestas omitidas por el sujeto obligado a las solicitudes de acceso a la información, se puede concluir dos argumentos. Uno, que las partes tienen personalidad dentro del juicio, y dos, que hay una oposición
de una de las partes en hacer públicos dichos datos personales. No obstante esto, en aras de garantizar el acceso a la información pública, el sujeto obligado entregó en los 3 casos versión pública de la sentencia requerida. Se hace un análisis de la Constitución Política del Estado de Baja California, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de la propia Ley de Transparencia, así como del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, así como de las actuaciones que integran el expediente, y se llegó a la conclusión que al no existir consentimiento expreso de las partes para dar a conocer sus nombres, estos deben de mantenerse con el carácter confidencial. No obstante esto, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, en su Ley Orgánica del Poder Judicial, se advierte que la finalidad del boletín judicial, donde aparecen publicados los nombres de las partes, es precisamente dar publicidad a las diligencias relacionadas con las actuaciones que se lleven a cabo por los diversos órganos jurisdiccionales y que se enteren de ellas las partes interesadas, reservando información y protegiendo los datos personales. Basado en dicho análisis y con fundamento en el Código de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria, así como la ley de notariado y la ley del registro público, por lo que respecta a la información pública atestada, es la de no revelar la identidad de las partes, sino los datos que permiten corroborar que el juicio acto jurídico se plasmó en el instrumento notarial. Por lo tanto, el agravio de la parte recurrente es fundado, pues con la publicación de los datos antes referidos no se afecta la vida privada de ninguna persona a hacer dichos documentos de carácter público. En virtud de lo anterior, el sentido de la resolución, señores consejeros, que se propone es modificar la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva en los términos de lo expuesto en el considerado sexto de esta resolución y se le entregue vía electrónica mediante el sistema de solicitudes que utiliza el sujeto obligado. Es decir, se le entregue una versión pública sin testar a la parte recurrente. Es tanto, señor presidente. Gracias, consejero. Bien, consejera, si deseas hacer algún comentario respecto a lo expuesto por el consejero Roberto Quijano, se le concede su voz hasta por 5 minutos. Gracias. Sin comentarios, presidente. Por favor. Gracias, un servidor. No tengo mayores comentarios. Ha sido una exposición muy amplia. Estos recursos que previamente habíamos estudiado cada uno de nosotros, por lo que únicamente manifestar que estoy de acuerdo con él mismo y le solicito, secretaria ejecutiva, proceder a realizar la votación nominal por separado de cada uno de los recursos de revisión que en forma acumulada han sido expuestos por el consejero Quijano. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ICAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 139/2013, en virtud del cual se modifica la respuesta del sujeto obligado, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto de resolución. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Por lo que respecta a este proyecto, le informo, consejero, que existen 3 votos a favor. A continuación, se somete a consideración de los consejeros ciudadanos el proyecto número 151/2013, en virtud del cual se modifica la respuesta del sujeto obligado. De igual manera, se somete a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Roberto Quijano Sosa, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, existiendo 2 votos, es el momento de que se siga a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Le informo, consejero, que por lo que hace al proyecto 151/2013 existen 3 votos a favor. Enseguida se pone a consideración de los consejeros ciudadanos
el proyecto de resolución 173/2013, en virtud del cual se modifica la respuesta del sujeto obligado, sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Quijano, Sosa, Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, existiendo 2 votos a favor, 2 votos, se solicita se iba a pronunciar el propio. Gómez Llano León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso 173/2013. Gracias, secretaria ejecutiva. Bien, existiendo 3 votos a favor en cada uno de los proyectos de resolución que fueron expuestos, en tal razón se le instruye al secretaria ejecutiva para que los haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se hagan públicos en el portal de obligaciones de este instituto y se hagan del conocimiento de las partes que en estos recursos intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.4. Resolución, presentación, discusión, aprobación del proyecto de resolución número 159/2013, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Bien, para el desahogo de este punto, nuevamente le vamos a conceder el uso de la voz al consejero Roberto Quijano para que exponga el mismo. Muy bien, gracias, señor presidente. En relación al recurso de revisión 159/2013 en contra del Poder Judicial del Estado, la solicitud del recurrente va de manera sucinta también señalando: deseo saber cuándo se dictó acuerdo mediante el cual se tiene por no presentado y o desechado y o sobreseído y o improcedente el recurso de amparo directo, y por ende cuándo se remitieron los autos al juzgado de origen. Esta es la solicitud del recurrente. En el momento de notificarse al sujeto obligado del recurso, la contestación del sujeto obligado va en el sentido que es parte dentro del procedimiento que él mismo indica y que él puede acudir ante el tribunal para consultar el toca de referencia o imponerse en autos en la Secretaría, esto en los términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Se procedió al estudio de dicho asunto, y en el caso concreto el manifestante recurrente manifestó: si bien es cierto el suscrito tiene personalidad en el presente juicio o negocio, estoy imposibilitado para darle publicidad. Bien, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente desea acceder a información que se encuentra en posesión del sujeto obligado, en este caso el Poder Judicial del Estado, y que se generó en ejercicio de sus atribuciones, mismos que forman parte de un procedimiento judicial y que se encuentra establecido un trámite específico a fin de obtener dicha información, y que es regulado tanto por la ley de la materia como por el artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. El sentido de la resolución, por lo tanto, es que los agravios esgrimidos por la parte recurrente resultan infundados, pues contrario a lo manifestado por el entonces solicitante, el sujeto obligado no negó el acceso a la información ni se negó a hacerla de manera sencilla, pues la parte recurrente manifiesta y confiesa que es parte dentro del procedimiento al que es mismo alude, del cual se quiere conocer cierta información. Luego entonces es evidente que hoy la parte recurrente sí tiene acceso a la información, pues es parte del procedimiento del cual está solicitando la misma, lo cual se le hizo saber en su momento, al momento de darle el sujeto obligado respuesta y en el momento de contestar el presente recurso. Por lo anterior, someto a su consideración que en este recurso de revisión 159/2013 se confirme la respuesta del sujeto obligado. Gracias, consejero. Gracias. Consejera, queda a tu consideración. Si deseas hacer el uso de la voz respecto al proyecto que ha sido expuesto, se te concede hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Sin comentarios, a favor de la
proyecto. Gracias. Un servidor, no tengo mayores comentarios. Después del análisis que hemos realizado a dicho proyecto, voy con el mismo. En tal razón, le solicito, Secretaria Ejecutiva, someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 159-2013 presentado en contra del Poder Judicial del Estado, en virtud del cual se confirma la respuesta del sujeto obligado, el cual es sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto de resolución. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el suyo. Gracias. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en los términos expuestos a este pleno. Muchas gracias. Bueno, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual se le instruye al Secretaria Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Presentación de proyecto de resolución 180-2013, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias, secretaria. Para el desahogo de este punto, me permito dar cuenta del mismo hasta por un término máximo de 10 minutos. Lo hago en los siguientes términos. Este es identificado como R, diagonal 180, diagonal 2013, y es presentado como sujeto obligado contra el Poder Judicial del Estado. La solicitud versa en los siguientes términos. Por medio de la presente, solicito al Poder Judicial del Estado de Baja California la versión pública del expediente completo con número único de caso 02, diagonal 2011, diagonal 15.995 y con causa penal 726, diagonal 2011, en el entendido de que los datos personales incluidos en el expediente pueden omitirse para su protección. La solicitud de acceso a la información pública quedó identificada con el número de folio 321, diagonal 2013. Hay una respuesta a la solicitud que va en el sentido de que en atención a dicha solicitud de información número 308, diagonal 2013, se le informa, se le comunica que el expediente 73, diagonal 2013, a la fecha no ha sido radicado en esa secretaría del sujeto obligado. Bien, haciendo el estudio de dicho expediente, las actuaciones en el mismo, podemos decir que aun cuando el sujeto obligado confesó que efectivamente la respuesta notificada a la hoy parte recurrente no coincidía con la información requerida en la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, y subsanó dicho error notificando la respuesta correcta a su solicitud de acceso a la información pública en el sentido de que la respuesta fue negar la información requerida por la hoy parte recurrente. En atención al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y en atención a la suplencia de la queja, cuando se advierta la presencia de un acto que afecte los derechos fundamentales del quejoso. Podrá favorecer el estudio de la violación y la restauración de los derechos naufragados y se analizó la negativa del sujeto obligado. El fundamento utilizado por el sujeto obligado para negar el acceso a la información requerida en la respuesta emitida a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento fueron los artículos 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California y 3 del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, los cuales se refieren a que el Poder Judicial debe dar acceso a las sentencias que no puedan ser modificadas o revocadas mediante algún medio de defensa según el Código de Procedimientos Civiles y Penales del Estado. Sin embargo, en el caso que hoy nos ocupa,
la parte recurrente no solicitó acceso a una sentencia, sino a la versión pública del expediente completo, proporcionando número único de caso y causa penal para su localización. Ahora bien, de la respuesta emitida por el sujeto obligado, se advierte que al momento de dar respuesta a la solicitud no existía sentencia ejecutoriada dentro del expediente y, por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto tanto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California como del propio Reglamento de Transparencia del sujeto obligado, la información debía encontrarse clasificada como reservada. Sin embargo, el sujeto obligado fue omiso en acompañar a su respuesta el acuerdo de reserva correspondiente, pues debe recordarse que la información en poder de cualquier sujeto obligado no se reserva oficiosamente, sino que se encuentra supeditada a la existencia de un acuerdo de reserva, pues así lo disponen los artículos citados anteriormente. Esto es, no es suficiente estimar una información como reservada el solo hecho de declararlo. Ello es así porque los numerales 25 y 27 que regulan la existencia del acuerdo de reserva en cualquiera de los dos supuestos así lo establecen. De lo anteriormente expuesto, se concluye entonces que lo expresado por el sujeto obligado no fue debidamente fundado y motivado, pues se limitó a manifestar que no existía sentencia ejecutoriada y por lo tanto no era posible proporcionar la información requerida, fundando su respuesta únicamente en los artículos 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y 3 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, los cuales se refieren a las sentencias ejecutoriadas. El sentido de la resolución que hoy se propone, compañeros consejeros, es la de modificar la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva, debidamente fundada y motivada. Secretaria Ejecutiva, expuesto dicho proyecto, en primer término, poner a consideración de mis compañeros consejeros dicho proyecto. Si desean hacer algún comentario, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Roberto Quijano, sin comentarios. Bien, Secretaria Ejecutiva, le solicito someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Gracias, consejero presidente. Solo una moción. ¿Me podría indicar, por favor, el sentido de la resolución? Sí, le repetimos el sentido de la resolución. Fue el de modificar la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva, debidamente fundada y motivada. Gracias, consejero. Con instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos si están a favor o en contra de la resolución del recurso 180-2013 presentado en contra del Poder Judicial del Estado, en virtud del cual se modifica la respuesta del sujeto obligado, debiendo entregar la información solicitada. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Roberto Quijano Sosa, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llano y León, a favor del proyecto. Informa usted, consejero presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de la propuesta en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Se le instruye al secretario ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Desahogo de proyecto de resolución de recurso 1-2014 presentado en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. Gracias. Para el desahogo de este punto le vamos a conceder el uso de la voz a la consejera Erendira Villena Maciel. Gracias, presidente. Bien, la solicitud realizada al Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado es la siguiente. Me encuentro realizando un análisis electoral de los procesos locales de Baja California y Tijuana para el periodo 2004-2013 como parte de mi tesis de maestría. Los datos los estoy analizando a nivel de sección electoral.
Mi petición es los resultados del proceso electoral 2013 a nivel sección. No satisfecha la parte recurrente con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, interpone el presente recurso de revisión, dando contestación el sujeto obligado bajo los siguientes términos. La Dirección de Informática y Estadística Electoral tiene la responsabilidad de elaborar los estudios, estadísticas electorales y memoria del proceso electoral. También lo es que dicha responsabilidad se encuentra vinculada con lo establecido en diversas disposiciones de la Ley Electoral Local, como son el artículo 155, que se menciona, 241, 247, 387 y artículo 382. Es menester indicar que en lo relativo a la conclusión del proceso estatal electoral 2013, este concluyó el pasado 30 de octubre del año en curso, al resolverse el último medio de impugnación interpuesto, siendo el relativo a la elección de gobernador constitucional del Estado. Y en cuanto al segundo supuesto, tiene relación directa con la forma en que requiere el recurrente sea contestada su solicitud de información con relación a los resultados electorales del proceso electoral 2013, conteniendo la estadística electoral por estado, municipio, distrito y sección, encontrándose por consiguiente condicionada su solicitud a que en el mes de enero del 2014 se proceda a su exhibición de toda la documentación electoral para posteriormente proceder a la elaboración de la memoria electoral que nos ocupa, tal y como lo dispone la normatividad electoral local. Es necesario, en el estudio se hace necesario hacer referencia a lo establecido por los artículos de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, que en su artículo 55 menciona las atribuciones del director general del Instituto Electoral, que es integrar y publicar la memoria del proceso electoral conteniendo la estadística electoral por estado, municipio, distrito y sección una vez concluido el proceso electoral. El artículo 160 menciona que la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística Electoral tendrá a su cargo las siguientes atribuciones. Fracción séptima: elaborar los estudios, estadísticas electorales y la memoria del proceso electoral. De conformidad con los artículos antes invocados, así como de la propia confesión del sujeto obligado en el sentido de que la elaboración de la estadística de la memoria electoral se condiciona a dos supuestos: el primero, que concluya el proceso electoral, y el segundo, que sea exhibida la documentación electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección. Por lo que es evidente entonces que a la fecha de elaboración de la presente resolución, ambos supuestos ya se actualizaron, por lo que es posible para el sujeto obligado entregar la información materia del presente procedimiento, por lo que la propuesta del sentido de la resolución es modificar la respuesta del sujeto obligado para que le entregue las memorias del proceso electoral 2013 por sección, tal y como lo solicitó la parte recurrente, o en su caso emita una respuesta donde expongan los motivos por los cuales no le es posible entregar la información solicitada. Dicha respuesta deberá estar fundada y motivada. Es cuanto. Gracias, consejera. Espero, si desea hacer uso de la voz en el proyecto de resolución que nos ha sido expuesto, se le conceda hasta por 5 minutos. Roberto Quijano, sin comentarios. Servidor, no tengo mayores comentarios, ha sido clara la exposición del proyecto, por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido debidamente expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución 1/2014 presentado en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado en los términos expuestos a este Pleno, lo cual es sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto en los términos que se indicaron. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, informo que se tienen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo a usted que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos
a favor de aprobar el proyecto de resolución ya citado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual se le instruye que haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Asimismo, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Desahogo de proyecto de resolución de recurso 7/2014 presentado en contra de la Comisión Estatal de Energía. Gracias. Para el desarrollo de este punto, me permito dar cuenta del mismo, hasta por un término de 10 minutos. Dicho recurso, como bien lo ha mencionado, es identificado como WR/07/2014, presentado en contra del sujeto obligado Comisión Estatal de Energía. La solicitud versa en los siguientes términos y se solicita se proporcione la descripción de todos y cada uno de los puestos o cargos de la comisión, así como el perfil profesional que deben tener los funcionarios para desempeñar esos empleos. Se indique la información curricular actualizada al 16 de diciembre del 2013 de los empleados de la comisión. Se indique la razón o causa o circunstancia por la cual desde el 25 de junio del 2008 al 18 de diciembre del 2013 no se han aprobado las normas y circulares de la comisión. La respuesta del sujeto obligado es en el sentido de que se anexa manual de organización donde se establecen cada uno de los puestos que se integran a la CFC, así como el reglamento interno de la entidad. Por otra parte, comenta que durante el 2014 la Junta Directiva aprobó 17 normas y políticas de la entidad, 11 normas de la primera sesión ordinaria del 25 de febrero y 6 normas de la tercera sesión ordinaria del 24 de julio, así como el manual de organización y manuales de servicio al público, cuyos documentos fueron validados en todo momento por las instancias normativas correspondientes. Bien, el estudio que se hace dicho expediente es en relación, en primer término, al primer punto que habla de la descripción de todos y cada uno de los puestos o cargos de la comisión, en el cual el sujeto obligado fue omiso en manifestarse tanto al momento de dar respuesta a la solicitud como al momento de dar contestación al recurso de revisión, ya que la información proporcionada consiste en el manual de organización solamente. Le proporcionan el directorio y el organigrama, más no la descripción de los puestos o cargos que conforman la Comisión Estatal de Energía. Por lo tanto, el sujeto obligado debe de entregar a la parte recurrente el catálogo o la descripción de puestos que conforman dicha dependencia. En el punto 2, en cuanto al perfil profesional que deben tener los funcionarios para desempeñar esos empleos, se refiere a los requisitos mínimos de escolaridad o de habilidades con los que se debe contar una persona para poder ocupar el cargo determinado, por lo que guarda estrecha relación con el punto primero de la solicitud, ya que una vez que se conozca la totalidad de los puestos con los que se cuenta la Comisión Estatal de Energía, se deberá dar a conocer el perfil con el que deben contar los profesionistas o las personas que cubran dichos puestos. Al respecto, el sujeto obligado fue omiso en manifestarse, por lo que se deberá dar acceso a la solicitud de esta información. 3. Respecto a la información curricular actualizada al 16 de diciembre de 2013, en relación a este punto es necesario precisar que al momento de la respuesta a la solicitud, el sujeto obligado no le indicó al solicitante que una parte de la información solicitada se encontraba publicada en el portal y posteriormente, al momento de contestar el recurso de revisión, hizo referencia a lo establecido en la fracción tercera del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, lo siguiente: la información curricular de los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel de funcionario o de mayor jerarquía. No obstante lo anterior, dicha fracción no satisface en su totalidad el derecho de acceso a la información del solicitante, ya que solamente se trata de los jefes de departamento en adelante, por lo que no se publica en el portal el currículum de todos los servidores públicos que laboran en dicha dependencia. En esa tesitura, para satisfacer el derecho de acceso del solicitante a la información, deberá entregar el sujeto obligado el currículum de todos los servidores públicos de dicha dependencia, siempre y cuando se actualice cualquiera de estos dos supuestos. Primero, qué medio
que medie consentimiento expreso por parte de los titulares de los datos personales es decir, de los empleados de la dependencia para darles publicidad a su currículum. Segundo, que de conformidad con el perfil profesional requerido para ocupar algún puesto o cargo se requiera algún grado de escolaridad mínima o bien habilidades específicas. En este caso se deberá publicar los estudios o cualquier otro dato que así lo acredite. En cuanto al último punto de la solicitud referente a la aprobación de las normas o circulares de dicha dependencia, a juicio de este órgano garante, el sujeto obligado satisfizo el derecho de acceso a la información en lo referente a este punto, ya que le entregó las actas de sesiones ordinarias en las cuales se aprobaron diversas normas aplicables a dicha dependencia. Aunado a lo anterior, el recurrente no se agravió de este punto de la solicitud, mientras que en los demás sí lo hizo, por lo que a juicio de este instituto se propone que dicho punto debe ser sobreseído. Bien, el sentido de la resolución es el siguiente: se modifica la respuesta del sujeto obligado para que dé acceso y entregue en la vía seleccionada por el hoy recurrente en su solicitud original la información complementaria a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento en los términos del considerando séptimo. Es cuanto, consejeros. Quedo a su disposición si desean hacer algún comentario respecto a los puestos por un servidor. Y cuentan hasta 5 minutos para ello. Sin comentarios. Sin comentarios. Gracias. No habiendo comentarios, le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación nominal el proyecto de resolución. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de revisión del recurso de revisión 7/2014 presentado en contra de la Comisión Estatal de Energía, en virtud del cual se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena entregar la información solicitada. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del citado recurso. Muchas gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual se le instruye al secretario ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Bien, quiero solicitar y someter a su consideración, compañeros consejeros, este pleno, una moción de orden para decretar un receso de conformidad con el artículo 37 del reglamento de sesiones, inciso A, fracción 2, toda vez de que en estos momentos se llevará a cabo también una reunión de trabajo con legislativo concerniente a algunas conclusiones que se llevaron a cabo en el seminario nacional, cual ha solicitado la consejera. Nos declaremos un receso para atender esta agenda de trabajo y posteriormente reintegrarnos. Estamos hablando que ahorita son las 13 horas con 47 minutos y podemos reanudar los trabajos a las 15 horas. Entonces se decreta un receso para continuar la presente sesión a las 15 horas en esta ubicación, en este pleno. Bien, se decreta un receso si no hay ninguna oposición. Sí, buenas tardes de nuevo. Agradezco a mis compañeros la comprensión para haber declarado un receso, el cual se extendió un poco más de lo previsto, toda vez de que la reunión de trabajo que sostuvo la consejera con miembros del Poder Legislativo ameritó tocar algunos otros temas que no hicieron posible que pudiera reintegrarse los trabajos.
con lo cual una disculpa y vamos a iniciar. Para ello le voy a solicitar a la Secretaria Ejecutiva, por favor, pase lista de asistencia para verificar que existe el quórum legal para reanudar esta presente sesión ordinaria. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos por orden alfabético. Gomellano León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Serendira Viviana. Presente. Quijano Sosa Roberto José. Presente. Consejero presidente, me permito informarle que se encuentran presentes 3 consejeros para integrar pleno. Gracias. Estando presentes los 3 consejeros ciudadanos, le solicito, por favor, se reanuda esta sesión, se declara reanudada y, por favor, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Desahogo de proyecto de resolución de recurso 8/2014 presentado en contra de la Comisión Estatal de Energía. Muchas gracias. Bien, para el desahogo de este punto me voy a permitir dar cuenta del mismo hasta por un término de 10 minutos. Y va en el siguiente sentido. Esto es relativo al expediente identificado como WR/08/2014 presentado en contra de la Comisión Estatal de Energía como sujeto obligado, y que en la solicitud es un poco amplia. Vamos a darle lectura, que es referente en primer término al costo del parque eólico de La Rumorosa, desglosado de la siguiente manera: A, terreno y forma de adquisición; B, costos por autogeneradores; C, costos de obra eléctrica; D, costos de obra civil, entre paréntesis terracería, caminos de acceso, oficinas, así como obras complementarias. Como punto 2, el costo anual del parque eólico, desglosado por siguientes conceptos: costo anual de actividades de operación, enumerando número de trabajadores, costo por empleado; costo anual de mantenimiento de oficinas; costo anual por consumibles; costo anual por mantenimiento de autogeneradores; costo anual por seguridad; costo anual de seguro para central eléctrica; y costo anual por mantenimiento de equipamiento eléctrico. 3. Se indique el monto de la depreciación del parque eólico desde 2009 a la fecha, así como la base sobre la cual se ha calculado la depreciación de cada uno de los componentes que integran la central eléctrica, desglosado de la siguiente manera: depreciación de autogeneradores, depreciación de equipos eléctricos, depreciación de inmuebles. Punto 4 de la solicitud, se indique si cuenta con refacciones para cada uno de los equipos que integran el parque eólico, desglosando de la siguiente manera: A, autogeneradores; C, equipos eléctricos. 5. Se indica el monto de las refacciones para cada uno de los equipos que integran el parque eólico, desglosado de la siguiente manera: autogeneradores y equipos eléctricos. Y punto 6 de esta solicitud, donde se solicita se proporcione el listado de refacciones para cada uno de los equipos que integran el parque eólico, desglosado de la siguiente manera: autogeneradores y equipos eléctricos. En respuesta a dicha solicitud, se proporciona una serie de información por parte del sujeto obligado y se le da contestación incluso por parte del sujeto obligado al dicho recurso. Y una vez entrando al estudio del mismo, podemos decir que es necesario precisar que en los puntos 1, 2, 4 y 5 de la solicitud inicial del hoy recurrente no fueron controvertidos por el mismo. Por el contrario, al expresar sus agravios en contra de los puntos 3 y 6 únicamente, se presume que el recurrente se encuentra satisfecho con los demás puntos petitorios de su solicitud. Además, una vez realizado el análisis de los puntos y de las respuestas emitidas por parte del sujeto obligado a dichos puntos, a criterio de este instituto se encuentra satisfecho el derecho de acceso a la información del recurrente en relación a los puntos 1, 2, 4 y 5 de su solicitud. Ahora bien, en relación con el punto tercero, es necesario traer a colación lo manifestado por el sujeto obligado al momento de dar respuesta al presente recurso de revisión, en el sentido de que el sujeto obligado manifiesta que por error omitió informar la base sobre la cual calcularon la depreciación que informaron precisamente en este punto, por lo que informan que utilizaron la tasa del 10% anual.
En ese sentido, a juicio de este órgano colegiado, con dicha información complementaria se satisface el derecho de acceso a la información de la parte recurrente y por consecuencia dicho punto se propone que también sea sobreseído. Procede entonces a analizar el punto 6 de la solicitud que nos ocupa, el cual consiste en listado de refacciones para cada uno de los equipos que integran el parque eólico, desglosado de la siguiente manera. A. Autogeneradores. La respuesta es: no es posible proporcionar esta información derivado de un convenio de confidencialidad firmado con la empresa suministradora. B. Equipos eléctricos, no se cuenta. En ese sentido, el sujeto obligado informó inicialmente que no era posible proporcionar dicha información debido a un acuerdo de confidencialidad con la empresa que proporcionó tal material. Sin embargo, al momento de contestar el presente recurso de revisión, el sujeto obligado manifestó lo siguiente: ahora bien, luego de haber solicitado a la empresa suministradora su autorización y o consentimiento expreso para divulgar la información solicitada por el recurrente, esto es, listado de refacciones, esta únicamente otorgó consentimiento por escrito para divulgar el listado de refacciones, por lo que me permito adjuntar a la presente dicho listado de refacciones para que obre como corresponda y surta sus efectos legales a que haya lugar. Para mayor claridad, a continuación dentro de este proyecto se inserta la imagen de la información complementaria que proporcionó el sujeto obligado y que en el mismo se puede desglosar todos estos datos. Por lo anterior, de conformidad con lo expuesto, este órgano garante llega a la conclusión de que con la información complementaria otorgada por la parte del sujeto obligado, al momento de dar contestación al presente recurso de revisión, se satisface en totalidad el derecho de acceso a la información de la parte recurrente y como consecuencia se sobresee el presente recurso de revisión. El sentido de la resolución que se propone, compañeros consejeros, integrantes de este pleno, es que de conformidad con lo expuesto en los considerandos segundo, tercero y cuarto en relación con lo establecido en el artículo 87, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en contra de la Comisión Estatal de Energía del Estado de Baja California. Bien, compañeros consejeros, queda a su disposición lo expuesto por un servidor. Si desean manifestarse respecto al mismo, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Bien, en tal razón le solicito, secretaria ejecutiva, proceda a someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del recurso de revisión 8/2014 presentado en contra de la Comisión Estatal de Energía, en cuyo proyecto se indica que debe de sobreseerse el mismo por haberse entregado la información solicitada durante el transcurso del proceso. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal razón se le instruye secretaria ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Desahogo de proyecto de resolución de recurso RR 89/2014 presentado en contra del Ayuntamiento de Salvatierra, Guanajuato. Gracias por el desahogo de este punto. Le solicitamos a la consejera, si es tan amable, de exponer a este pleno el proyecto de resolución en mención.
Gracias, presidente. Bueno, comentar que el presente recurso de revisión, en el sentido de las resoluciones, no ha lugar en su admisión, toda vez que, bueno, este órgano garante no es competente para conocer y resolver respecto de la materia del mismo. Y cito textualmente la solicitud hecha por el ciudadano. Solicité unos documentos en acceso a la información en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, los cuales me fueron negados sin fundamento legal, exclamando únicamente eran confidenciales y manifestando una aclaración errónea, por lo que no ha lugar, toda vez que no es un sujeto obligado señalado en nuestra propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública de Baja California. Sin embargo, se le orienta al ciudadano donde se le indica que es el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato quien es el sujeto o el órgano competente para conocer y resolver de este recurso de revisión. Es cuanto. Gracias, consejera. Consejero, queda a su disposición el proyecto de resolución. Si desea manifestarse, cuenta hasta 5 minutos para ello. Sin comentario alguno, al contrario, no creo que es obvia la falta de competencia de este órgano garante. Gracias, consejero. Un servidor no tengo mayores comentarios, por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, por favor proceda a realizar la votación nominal de dicho proyecto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos si están a favor o en contra de aprobar el proyecto de resolución de recurso 89-2014, en virtud del cual se declara la incompetencia del ITAI-BC para conocer del mismo. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llano León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto ya citado en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución expuesto, por lo cual se le instruye al secretario ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervenían. Bien, secretaria ejecutiva, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. El último punto del orden del día, del punto 4, 4.5, presentación, discusión, aprobación en su caso respecto de la suplencia en las funciones diarias que viene realizando el licenciado Roberto José Quijano Sosa en ausencia de consejero ciudadano titular. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Bien, para desarrollar este punto me permito el uso de la voz para expresar que, como se hizo del conocimiento, el consejero Adrián Alcalá fue invitado a participar, a colaborar en el IFAI con una alta responsabilidad, cual aceptó, presentó ante este pleno su licencia definitiva, separándose del cargo, mismo que fue aprobado por el pleno. En tal razón fue procedente llamar al consejero Roberto Quijano Sosa para que supliera la ausencia definitiva del consejero Alcalá, en tal virtud de las funciones que se tienen que desarrollar y que comprenden precisamente no nomás las sesiones, sino las demás diversas actividades que nos rigen al propio instituto, que regulan nuestra vida diaria en cuanto a las actividades, las metas que tenemos fijadas, que tienen que ver con las diferentes áreas, tanto el jurídico como la parte de administración, como la parte de la capacitación, como la parte de evaluación, y en la cual nos encontramos inmersos y participando día con día los consejeros. Es por lo que quiero someter a consideración de este pleno, sea autorizada, en este caso, el pago que se le venía realizando al consejero Alcalá
toda vez de que esas funciones en este momento, a partir de la fecha en que fue aprobada su separación y que fue llamado a integrarse a estos trabajos, el consejero Quijano es que ha venido desarrollándolas, y en tal razón es que solicito, pongo a este pleno, se autorice que sea otorgado estos mismos beneficios que se venían otorgando en cuanto al pago y las demás prestaciones a las que se nos otorgan a los demás consejeros, y que sean a partir de la fecha en que fue llamado el consejero sean cubiertas las mismas. Quiero someter a consideración de mis compañeros consejeros los puestos por un servidor. Si desean hacer alguna manifestación al respecto, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Bueno, una vez más reiterar la bienvenida y todo el apoyo por parte del instituto, y desde luego que a favor de la propuesta planteada al presidente. No sé si desea hacer alguna manifestación al respecto. Al contrario, agradecer la invitación que se hace y la responsabilidad que recae en un servidor, tanto las responsabilidades como los beneficios que en su lugar recibiré. Sin embargo, indudablemente que la función pública es una responsabilidad social a la cual me comprometo a cumplir, reconocer el trabajo que han hecho ustedes y el gusto y la oportunidad que me dan los consejeros, ¿verdad?, para poder colaborar con ustedes. Muy amables por la oportunidad, gracias. No, al contrario, muchas gracias y bienvenido nuevamente, como dice la consejera, a integrarte a los trabajos, que la verdad el reto es grande. Tenemos ahora sí que múltiples responsabilidades y actividades que tenemos que desarrollar con las limitaciones que tenemos de recursos materiales, recursos humanos del propio instituto, que nos obligan a tener que ejercer acciones adicionales, esfuerzos adicionales a los que normalmente se pueden desarrollar por cualquier servidor público. Entonces, en esa razón, bienvenido nuevamente al equipo. Sabemos que las aportaciones que hagas en esta materia serán muy valiosas. Gracias. Y bien, si no hay más comentarios, le solicito, por favor, secretaria ejecutiva, proceder a realizar la votación nominal respecto a la aprobación para el pago de la suplencia a favor del consejero Roberto Quijano Sosa. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de aprobar el pago de las prestaciones que corresponde al consejero titular, al consejero ciudadano suplente licenciado Roberto José Quijano Sosa, lo cual es sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor. Maciel López, a favor. Consejero presidente, informo que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, informo que una realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de su propuesta. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta de que se autorice realizar el pago en las mismas condiciones que se le venía realizando al consejero Adrián Alcalá. Y asimismo se le instruye secretaria ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos y se haga público en nuestro portal de obligaciones de este instituto. Dicho esto, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 5. Asuntos generales, haciendo constar que no fue enlistado tema para su desahogo. Gracias. Pues antes de continuar, le solicito, secretaria ejecutiva, informe a este pleno los acuerdos que hemos tomado en la presente sesión. Informo que durante la presente sesión fueron tomados un total de 12 acuerdos, de los cuales 11 se refirieron a resolver recursos de revisión y uno de ellos a la aprobación de acta de sesión. Es cuanto, consejero. No es corrección, fueron 10 recursos de revisión, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tengo 9, 11. 10. 10. Sí, son del 4.1 al 4.10.
correcto, consejero. Se hace la precisión que establece para corregir el número de recursos que usted ha manifestado. Gracias, secretaria ejecutiva. Le solicito, por favor, señalar el siguiente punto del orden del día. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Itaí-BC, se establece el día martes 5 de agosto del 2014 en la sede de este instituto en la ciudad de Mexicali, a la hora que se señale en la convocatoria conforme se establece en el artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Y siendo las 16 horas con 14 minutos de este día martes 15 de julio del 2014, se clausura esta tercera sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del Itaí-BC. Por su presencia y atención, muchas gracias.